Buenas tardes, amigos. Hoy quiero hablaros del último libro de una autora muy especial, de Begoña Ibarrola. Su último libro se llama Cuentos para aprender a convivir. Y digo que es muy especial porque es una autora importante en mi familia, en mi vida además, en la vida de mi familia. Es importante porque yo en el año 2003 me encontré en una librería que estaba muy enfocada a escuela de padres, más que una librería infantil, pues un poquito lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? En Averroes, más enfocado a valores y tal. Un libro muy especial. Acaba de salir, era el 2003, os lo voy a enseñar. Era un libro que, mientras que todos los libros que yo tenía entonces una niña de 3 años, todos los libros que había, pues eran libros de animalitos, eran libros de valores, eran libros de la paz, la honestidad. De pronto me encuentro un libro que se llama Cuentos para sentir, educar las emociones. Me compro el libro y el libro está lleno de cuentos en los que no habla de animalitos, sino que de pronto empieza a hablar del amor, de la alegría, de los celos, de la envidia, de los sentimientos. Me encuentro de pronto, ya no que cada cuento esté mejor o peor, o sea más o menos interesante, ¿no? Era la primera edición, va por 13 ediciones, que se dice muy pronto en un libro de cuentos, 13 ediciones, más de 10 años vendiéndose en toda España. Lo que yo me encuentro es de pronto una línea diferente de pensamiento, de ideas. Me encuentro con la inteligencia emocional para niños, era una cosa que no se hablaba en ese momento, y de pronto esta autora, que es una psicóloga madrileña, que ya está dedicada a la inteligencia emocional, al programa de inteligencia emocional en Madrid, pues plantea cuentos en los que al final del todo hay preguntas, cuentos de sentimiento, habla de la muerte, por ejemplo, y cuenta cuentos a los niños sobre el adiós, sobre la despedida de los seres queridos, y hay preguntas sobre cómo te sientes, qué has pensado, cómo darías tu respuesta si fueras el personaje del cuento, ¿no? Y de pronto se abre todo un mundo de educación distinta, ¿no? en la familia. Este es un libro que en todas mis niñas he ido leyendo, he ido contando, he ido explicando. Hay un segundo tomo, un tomo 2, que debo confesar que aunque lo tengo no lo he trabajado tanto como este. Este sí me ha encantado mucho, además al final de cada cuento, de esas preguntas hay también, mira, ¿ves? Por ejemplo, el miedo, ¿no? Al final de cada cuento hay un cuadrito en el que los niños dibujan o escriben, y de pronto me doy cuenta que con los niños se puede hablar, se puede trabajar, y además hay que hacerlo, las emociones. La autora me encanta, la he ido siguiendo durante años, y unos años después, en el 2010, publica este cuento, Cuentos para educar niños felices. Hay que ser para ponerle a un libro de cuentos para educar niños felices. Es decir, no está hablando niños superdotados, niños, no sé, los músicos tan geniales, ¿no? Todos queremos que nuestros hijos sean... Bueno, pues en realidad lo que todos queremos es que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y ella, ¿a qué le llama ser feliz? ¿O cuáles son lo que ella plantea para ser niños felices? Este es un libro de cuentos sueltos. Pues bueno, pues está hablando del amor incondicional, de hacer sentir a los niños amor incondicional. A mí hay un cuento que en mi casa es muy famoso, es muy bonito, es muy importante, en mi casa digo, mis niñas y mi mujer y yo, que son las trillizas mía, tuya y suya. Son 3 ranitas pequeñas que de pronto una de ellas decide no darle besos a sus padres ni abrazos, ¿no? Cómo termina el cuento no lo voy a decir, pero es importante, ¿no? Mía no quiere besos, se llama este cuento. Habla del amor incondicional, habla de educar con honestidad, habla del esfuerzo, habla de los límites, de aportar seguridad sobre todo, y empieza a hablar de una cosa que, de nuevo, empieza a ser muy importante en mi familia, que es el darle confianza a los niños, hacer que los niños se sientan seguros, se sientan capaces, se sientan con ganas de hacer cosas porque creen que pueden hacerlas, ¿no? Que crean que las vallas no existen, ¿no? Que no hay límite. Es un libro ya más de cuentos sueltos, en el que se habla más que de sentimientos, de actitudes, ¿no? Actitudes en la vida. Bien, un cuento de Begoña Ibarrola, de la editorial SM, y que a partir de este empieza a editar varios en SM, incluyendo el último que hoy os voy a enseñar. Os voy a enseñar otro que escribió, que yo puse en el blog no hace demasiado tiempo, porque es del año pasado, que es Cuento para descubrir inteligencias múltiples. Este es un libro más para profesores o más para pedagogos, ¿no? Aunque es un libro de cuentos, es un libro que también, bueno, se puede trabajar en casa. Lo que hace Begoña es que encuadra las 7 inteligencias de Gardner, de Howard Gardner, y
bueno, hace como un colegio en el que hay varios niños que van a otro planeta, en el que hay 7 niños también, cada uno tiene un tipo de inteligencia y ya ella, igual que en el libro anterior, en estos DSM, después de contar cada cuento, cada experiencia, ya digo, las 7 inteligencias múltiples, pues al final de cada uno hay una ficha para padres, ¿no? Una ficha en el que te dan pistas de cómo trabajar ese valor, esa inteligencia o esa... de los cuentos de los niños felices, esas actitudes, cómo trabajarlas con el niño, cómo durante, pues si cuentas el cuento un lunes, un domingo, pues durante esa semana trabajar esa actitud, ¿no? Se trata de que los cuentos, como siempre han hecho todos los cuentos, nos lleven a conocer valores de la vida. Con la imaginación y toda la simbología, pues acabas enseñándoles cosas a los niños, ¿no? Son ideas, son pistas para hacer. Lo importante al final, yo os digo de verdad, con Begoña Ibarrola, lo importante ya es que no es tanto lo que te cuenta, sino cómo te abre las posibilidades, ¿no? Cómo de pronto te dice que hay varias ideas para hacer y para desarrollar un cuento, y sobre esas ideas a ti te da pie a descubrir muchas más, a inventarte algunas más. Es para mí alguien que me ha enseñado a ser padre, ¿no? Que me ha enseñado cómo transformar lo que siento, lo que pienso, lo que busco, lo que deseo transmitirle a mis hijos, cómo hacer, cómo decir, yo puedo transmitírselo. Yo puedo transmitir emociones, sensaciones, no solo las matemáticas y la lengua, sino también el lenguaje, la belleza, los besos, los abrazos, la alegría, la sinceridad, cómo puedo transmitirla y cómo tengo pistas para desarrollar día a día y semana a semana todo ese tipo de valores y actitudes. Bueno, el último de todo, que es el que hoy os quería enseñar, es un cuento nuevo, Cuentos para aprender a convivir. Os lo he traído porque me ha gustado y porque me ha pasado una cosa de esas cosas especiales que pasan en la vida. Yo os digo que llevo pues 10 años leyendo a Begoña Ibarrola, leyéndola en casa, usándola para aprender cómo ser un mejor padre cada día, cómo hacer que mis hijas pues disfruten cada vez más de la vida, prácticamente es de eso, ¿no? Y yo escribí sobre ese último libro de la inteligencia múltiple en el blog. Mi sorpresa fue cuando la autora Begoña Ibarrola, que no la conozco de nada, ya os lo digo, que la conozco pues, como conoce cualquier filósofo Aristóteles porque lo ha leído, ¿no? Begoña Ibarrola me escribe un correo electrónico, me da las gracias, me dice que le ha gustado mucho el enlace en el blog, tal. Yo flipo en colores porque que una autora a la que tú admiras, pues de pronto te conozca, te reconozca, te hable, pues, me parece increíble, ¿no? Y me dice que, bueno, que cuando salga su nuevo libro me lo mandará. El libro salió, yo había visto que existía, que estaba, lo traje para la tienda y un día de pronto me llega un sobre con un ejemplar firmado y dedicado por ella, para mí y para mis niñas, ¿no? La verdad es que son de esas cosas que uno pues no lo puede remediar, son cosas importantes. Ya os digo, puede ser una tontería, bueno, pues un autor te dedica un libro, es un autor vivo, bueno, pues un autor que ya lleva 3 ediciones en Los cuentos para sentir, es un autor, bueno, el de Los niños felices lleva 4 ediciones, ¿eh? Este libro lleva 4 ediciones ahora mismo y solamente está editado en el 2010, es decir, hace 3 años y va pues por edición por año, ¿no? Ese libro la verdad es que os lo recomiendo mucho. Y vamos pues con el Cuentos para aprender a convivir, que es el que ella me ha dedicado, libros que estoy leyendo con mis niñas, y es un cuento en el que ya lo que pasa ya no es solo de la inteligencia personal, la inteligencia emocional niño a niño, persona a persona, o la inteligencia múltiple, o los cuentos para que los niños tengan actitud a la vida, sino que ya empieza a hablar incluso de el niño en sociedad, ¿no? El niño en grupo. Por supuesto, los cuentos no hablan de el niño en grupo. El cuento va de un niño que se pierde en la selva y empieza a ser ayudado por todos los animales. Cada uno de los cuentos, o cada grupo de cuentos, va de algo, por ejemplo, primero de la valentía. Sí, ya sé que no está de moda hablar a los niños de la valentía, está hablar de la violencia, está hablar... Pues no, la valentía para ella, porque siempre hace lo mismo, hay personajes, hay muchos personajes, las ilustraciones son de Paz Rodero, y que es una ilustradora que hace cosas muy bonitas, mirad, fijaros, hace acuarelas después con dibujos trazados con un trazo más firme. La cosa que yo os contaba es que cada grupo de cuentos está basado en un decálogo que ella habla de cuál es el decálogo de la convivencia, y el primero, el de ser valiente, dice que eres valiente aun cuando tengas miedo y tiembles. Es
es otro concepto, es otro mundo, no es yo soy un echapalante y no tengo miedo a nada, no. Habla de que valiente es la persona que aun temblando es capaz de hacer las cosas, que aún asustado, que aún viendo el peligro, como lo reconoce, como se reconoce vulnerable, es capaz de hacer las cosas. Desde luego son valores muy diferentes de los que estamos acostumbrados a manejar. Cada uno de estos valores para la convivencia, van con 2 o 3 cuentos, y después de cada cuento, pues igual que os dije, la amabilidad, una cosa más bonita que la amabilidad. Dice que amable significa digno de ser amado, ¿eh? Y habla de cuentos en el que tú te ganas el derecho a ser amado. Es muy curioso, ¿eh? Creemos siempre que nos tienen que querer porque sí, porque somos más guapos, más chulos o más lo que sea. Y Begoña Ibarrola le cuenta a los niños que tienen que ganarse el derecho a ser amados, que para que la gente te ame tienes que de alguna forma conseguir ser amable, ¿no? Que no es solo la educación, es conseguir agradar al otro, ¿no? Ponerte en el lado del otro. Bueno, lo que os contaba es que al final de cada cuento hay una ficha para padres, pues igual, ¿no? Con muchas ideas de cómo trabajar, pues el tema de la amabilidad, de la valentía, no sé, voy a ver otro por aquí, de la cooperación entre las distintas personas. Este es un libro, ya os digo, la autonomía, el ser capaz de ser uno solo, uno mismo, ser independiente y autosuficiente, y cuando tú te das cuenta de que eres independiente y de que eres suficiente, entonces cuando puedes vivir bien en sociedad, porque no vives con dependencia de los demás, sino que vives en cooperación con los demás, como un ser autónomo pero en sociedad, ¿no? Bueno, al final de cada cuento, como os digo, vienen fichas en el que de nuevo ella cuenta algunos detalles, algunas ideas, algunas actividades, cosas para pintar, cosas para jugar, adivinanzas, en las que desarrollar, digamos, el tema que has hablado en el cuento, ¿no? En esta ocasión es un niño, es el mismo, digamos, personaje el que va recorriendo distintas situaciones, se va encontrando con distintos animales, hasta que llega, pues bueno, como la vuelta a Ítaca, ¿no? Hasta que llega al final al poblado, me imagino, ¿no? Que no es más que la sociedad, su grupo, su familia, su gente, ¿no? Y para llegar al final, pues tiene que pasar por la amabilidad, la gratitud, la autonomía, la cooperación, es decir, los 10 valores para la convivencia. Os recomiendo a Begoña Ibarrola, cualquiera de sus libros. El último es uno de los más bonitos, cada vez que cojo uno de ellas me sorprende, y por supuesto como son nuevos, como son distintos, como cada uno va enfocado de una manera diferente, pues se disfruta mucho en familia. Yo ahora lo estoy leyendo con mi hija más pequeñita, con la de 5 años, y la mayor, que ya tiene 13, con la que empecé contando este primer cuento. Ella, que tiene 13 años y que está teniendo una educación en sentimientos bastante buena, pues hace como que no, pero escucha los cuentos de la autonomía, de la gratitud, de la amabilidad. Y ella, que se gana día a día ese amor que le tenemos, pues sigue de alguna manera siendo una niña, ¿no? Porque en los sentimientos, cuando hablamos de los sentimientos y cuando hablamos de las emociones, de la inteligencia y de la inteligencia emocional, de vivir en familia, de vivir en sociedad, todos debemos ser un poco niños, todos debemos de ser un poco inocentes para no dejar para empezar a dejar de ser personas tan solitarias y tan moscas y tan estresadas, y ganarnos el derecho a ser amados. Bueno, espero que os guste, no me quiero enrollar nada más. Begoña Ibarrola y todos sus cuentos, los últimos en la editorial SM, cuentos en sentimientos, en actitudes y en convivencia, cuentos para ser feliz.